Gracias. Yo le quiero preguntar sobre el tema de salud, específicamente con los institutos nacionales de salud. ¿Cómo va la revisión de los convenios que tienen con las empresas, los contratos de subrogación de servicios? ¿Qué pasará con estos? Porque, y si, más bien, en el presupuesto que usted está previendo no está todavía incluido lo que todavía hoy gastan los pacientes para la adquisición de medicinas, para la renta de equipos de cirugía que se da en los institutos y hospitales de alta especialidad. Y quisiera yo preguntarle también sobre IMSS Bienestar. Hablaron aquí de un listado de obras que se van a hacer. ¿Cuál es el monto de la inversión que se tiene previsto y en cuánto tiempo estaría esto concluido, la lista que aquí nos presentan? Y si un mensaje, yo quisiera de usted un mensaje claro para las personas que viven en las entidades donde los estados no se adhirieron al INSABI y tampoco hay IMSS Bienestar. ¿Cuál es la garantía que usted les puede ofrecer a ellos o cómo pudieran sentirse respaldados por el gobierno federal, sobre todo los sectores más desprotegidos de la población? Empiezo por eso, ¿no? Decirles a los que viven en estados en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema, que la federación se compromete a transferir los fondos que por ley le corresponden a cada entidad federativa, los fondos de salud, que nunca serán menores a los que venían recibiendo. Ese es mi compromiso. Pero hasta hoy en ningún lugar del país se ha garantizado la gratuidad con los recursos disponibles, ¿no? Con lo que han tenido las entidades. Entonces hay un riesgo, creo yo, de que haya los sectores más desprotegidos, como siempre, que se han quedado hasta el final, que sigan sin tener acceso a la gratuidad, sin el apoyo del gobierno federal. Sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar. Pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar para que se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua? ¿Cómo iba a alcanzar el presupuesto? Si inauguraron un hospital y era nada más la fachada, como escenografía. Entonces, pues así no alcanza. Y así muchas cosas. Entonces, si ellos procuran que no haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces, nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza. ¿Qué otra cosa? Los institutos, los contratos con las empresas, sí, y la inversión de IMSS Bienestar. A ver si, ¿cómo va lo de los contratos? La idea es la siguiente, porque son en realidad dos preguntas en una. Una es, la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales tiene contratos, en la mayoría de los casos, por más de un año con empresas que o atienden la farmacia, es decir, administran una farmacia dentro del hospital,
o la central de mezclas, que es un servicio muy específico para que en las soluciones intravenosas, en lo que comúnmente se le dice el suero, se pongan las medicinas que se tienen que poner combinadas. Son dos servicios separados. En varios casos es la misma empresa la que abastece y los contratos son de más de un año. En algunos de estos contratos hay cláusulas que impiden suspender el contrato, aun cuando pudiera ser que el contrato no sea conveniente para la entidad pública, para el hospital público. Entonces lo estamos analizando con cuidado para garantizar que continúen las operaciones, el abastecimiento de medicamentos, que se realicen las mezclas. Pero en paralelo estamos desarrollando capacidades, por ejemplo con el tema de las centrales de mezclas, para que desde el sector público, desde el gobierno, podamos tener esa capacidad y cuando estemos listos ya no dependamos de estas empresas privadas. Ahora quiero precisar aquí una cosa, no somos enemigos de lo privado, o sea, es parte de la sociedad, incluye empresas privadas, incluye un sector empresarial que ayuda a generar riqueza, ayuda a que funcione la economía nacional, que quede muy claro. De lo que sí somos completamente intolerantes es de prácticas adversas de parte de empresarios que quieren abusar del marco de la ley o que tienen costumbres muy posiblemente ancladas en prácticas que existían en administraciones pasadas y piensan que somos iguales y que vamos a seguir con esas prácticas. No, aquí es totalmente diferente. Entonces, que quede muy claro. Ahora, la segunda pregunta es muy importante y es de los gastos que se hacen para atender a las personas. Hay un gasto que se hace por la operación de los hospitales. Desde luego los salarios del personal, la luz, la renta, el agua, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera. Hay gastos que se hacen en los insumos que se compran en los hospitales y se usan en los hospitales. Pero luego hay un gasto muy particular de algunos insumos, por ejemplo, para cirugías. Un ejemplo muy clásico son las cirugías ortopédicas. La prótesis de cadera, los clavos intramedulares, los distintos materiales, técnicamente se llaman de osteosíntesis, que ayudan a curar una fractura, o los marcapasos cardíacos, o una serie de dispositivos de alta tecnología que son considerablemente caros. Estamos haciendo un análisis también muy juicioso sobre cómo podemos disminuir los costos de estos insumos y con los modelos de compra consolidada que ya probamos son extraordinariamente exitosos para los medicamentos, consideramos que vamos a poder lograr los mismos propósitos que logramos con la compra consolidada de medicamentos. Número 1, tener los mejores productos. Número 2, beneficiar a la mayoría de las personas. Y número 3, disminuir los costos porque agregamos la demanda. Si logramos esto, este es el modelo de triple optimización que usamos ya desde 2019 para la compra de medicamentos, consideramos que es muy probable, dado lo que ya hemos documentado de sobreprecios de estos insumos, que vamos a lograr ahorros y vamos a tener la capacidad de pago. Entonces lo vamos a ir anunciando conforme logremos ya concretarlo para cada tipo de insumo. La renta de equipos, la compra de medicamentos. Es eso. Hoy, y les pongo un ejemplo, salió en las noticias al inicio del año, podemos tener un hospital general, por ejemplo el Hospital General de México, y resulta que una persona tiene que hacer, se le tiene que hacer un procedimiento de urgencia porque está teniendo un infarto cardíaco y se le pone un dispositivo que se llaman stents, son unas piecitas que se ponen dentro de una arteria y que son sumamente caras, estamos hablando de 18,000, 20,000 pesos por una pequeña piecita. Obviamente el costo tiene que ver en principio con todo el desarrollo tecnológico y de investigación que llevó a causar a que se tuviera ese tipo de pieza. Pero hay un costo que está sobregirado que tiene que ver con la especulación comercial. Una persona que está sufriendo una situación de urgencia y se juega la vida o la muerte, tiene en principio la disposición de buscar dinero de donde sea o endeudarse y pagar algo que es muy caro. Y esto ha llevado por años, por décadas,
a una relación sumamente desventajosa para las personas, porque entonces existen proveedores que abusan de esa manera y ponen los sobreprecios que quieran. Eso desde hace muchísimos años, décadas, ocurre y no está regulado, pero tampoco hay una entidad pública, por ejemplo el gobierno federal, que en años o sea, administraciones pasadas se haya ocupado de amortiguar esos costos, esa especulación, haciendo una compra centralizada. Insisto, con el modelo de compra centralizada y la triple optimización que ya probamos es exitosa. Lo hicimos ya con medicamentos muy caros como los antivirales del VIH, como los esquemas de hepatitis C. Entonces, seguramente aquí vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder tener reducciones de precios y mejorías de la calidad y vamos a lograr que el gobierno absorba el costo y no lo tengan que pagar las personas. La inversión de IMSS Bienestar, por último, por favor. La inversión que se va a hacer en IMSS Bienestar y el tiempo para terminar todas las obras que aquí enlistan. Sí, muchas gracias. Como ustedes lo saben, el programa IMSS Bienestar opera con presupuesto del presupuesto de egresos de la Federación, no es parte del presupuesto del Seguro Social fondeado en las cuotas de los obreros y de los trabajadores. La Cámara de Diputados aprobó un monto de 13,000 millones de pesos para la operación total del programa, para toda la operación. Aquí es importante decir algo porque creo que también ilustra mucho qué pasa con los estados donde no hay IMSS Bienestar o donde sí hay, pero no están haciendo los convenios. La prima, más o menos por persona bienestaraviente, para llamarla de alguna manera, que atiende en primer y segundo nivel el IMSS, es más o menos como de 950 pesos. En el Seguro Popular, esa prima era de un poquito más de 3,000 pesos por persona. La diferencia es que en el IMSS Bienestar, en la atención en primer y segundo nivel, son cerca de 450 padecimientos, cuales ya no entran, pues, los de tercer nivel, que implican especialidades, algunas especialidades y subespecialidades. Aquí uno de los elementos más importantes del crecimiento del programa tiene que ver con crecer más en más especialidades. Hoy tenemos 4, las troncales, ginecobstetricia, pediatría, el tema de medicina interna y cirugía, además de obviamente anestesiólogos y más que son importantes para el segundo nivel. Estamos creciendo y la intención es que crezca para todo el programa en oftalmología, en el tema de otorrino, laringología, y uno muy importante que es traumatología, por accidentes y demás. Incluso estamos viendo cómo hacer para que algunos de los hospitales, por ejemplo el de Tlaxiaco, que ya existe pero se va a mudar, tengan cardiólogo y en la medida de las posibilidades poder ofrecer también esta especialidad en todos los lugares. Ahora, recientemente justo se aprobó, se hizo el reporte financiero del año pasado y el de este año en el Consejo Técnico del Seguro Social. De cualquier manera, aunque no sea un tema del régimen ordinario, se informa y se aprueba ahí, por la vía tanto del capítulo del ramo 19 como en la U013 ahora del Instituto de Salud para el Bienestar. El programa estimado de inversión física para este año es de cerca de 1,199,000, es decir, casi 1,200 millones de pesos en inversión física. Ahora hay que decir que la inversión física no es solamente por ejemplo, el crecimiento de los 10 hospitales rurales que no tienen albergue o de algunas sustituciones muy específicas como las de Coahuila, de San Buenaventura o Matamoros allá en Coahuila, o San Quintín, que incluso esas obras empezaron con el presupuesto del año pasado, sino también de equipo en algunos casos y sobre todo pues la parte del personal. Hay incluso equipo menor, desde básculas y demás, pues que llevan 40 años y que no se había invertido nada. Y creo que ahí una de las cosas que vale la pena revisar es cómo en estados donde no había IMSS Bienestar, cómo ha tenido impacto algunos indicadores, como se preguntaba aquí, sobre mortandad infantil.
versus los estados donde se haya IMSS Bienestar, o incluso la comparación entre el Seguro Popular y el régimen ordinario del Seguro Social, porque creo que ahí hay una demostración muy clara del fracaso de este modelo curativo que fue el Seguro Popular. Bueno, ya